Como primera reunión, como primer clase de la materia, les voy a tratar de dar un pantallazo general de cuál va a ser el objetivo de este cuatrimestre. La idea es de a poco también ir introduciéndolos en un montón de herramientas nuevas. La tecnología que ustedes estaban manejando hasta ahora es una tecnología, o toda la tecnología web en realidad es una tecnología que va cambiando día a día, va evolucionando constantemente, sobre todo en la parte del cliente, en la parte del navegador. Tal vez es un poco más lenta la evolución en la parte del servidor. ¿Y por qué hago esta separación de servidor y por qué hago la separación de cliente? Porque últimamente, en estos últimos años, ha habido una tendencia a tratar de separar en tecnologías lo que tiene que ver la programación del sitio web del lado del cliente y lo que tiene que ver la programación del sitio web del lado del servidor. Inclusive se considera ya esa separación tal de que el sistema web es uno solo, es el de la parte del servidor, y existen una gran cantidad de clientes que pueden ser páginas web, pueden ser aplicaciones de celular, de tablets, una heladera inteligente, cualquier otra cosa que consuma la información que genera un servidor. Esta evolución y esta separación entre lo que hace el cliente o lo que consume y lo que muestra el cliente y lo que hace, gestiona y resuelve el servidor ha llevado a la implementación de una serie de tecnologías y protocolos que hace que sirva para la interoperabilidad, que justamente es la materia esta, framework de interoperabilidad, la interoperabilidad entre aplicaciones distintas. Y eso ha llevado al concepto de separar el frontend de las páginas web con el backend de las páginas web para tratar de hacer que ese backend no solo sirva para alimentar una página web, sino que sirva para alimentar otro tipo de cosas. Bueno, en definitiva, como ha ido evolucionando la parte del backend o la parte del servidor, es en seguir utilizando las mismas herramientas que antes se venían utilizando los programadores de PHP con su framework, los programadores de Python con Python y su framework, Java con Java y su framework, y han implementado algo que se llaman APIs. Primero se manejaban con unas tecnologías, con XML, APIs en unas tecnologías más antiguas, basadas todas en HTTP. Y finalmente lo que se está usando hoy más en el mundo son APIs REST. Las APIs REST tienen su definición. No hay, y lo quiero recalcar más de una vez, no hay un estándar escrito donde esté definida cómo funciona una API REST, pero hay una serie de buenas prácticas que se siguen y de lineamientos que se han ido dando con el uso y con la incorporación de gran cantidad de usuarios que fueron sumando buenas ideas, que hay que respetar y que hay que hacer caso porque son cosas que fueron surgiendo a medida que se van usando estas herramientas a gran escala y con gran cantidad de desarrolladores. Entonces, un poco la idea de la materia de este año es ir incorporando las nociones dentro de la tecnología que nosotros veníamos manejando, que era PHP y G, ir incorporando las nociones de backend con estas tecnologías, y del lado de la aplicación de usuario, ir incorporando otras tecnologías que deberían llevarnos a la capacidad de construir páginas single page. ¿Qué son las páginas single page o SPA, Single Page Applications? Son páginas donde todo el contenido de la página se genera en un paquete
se levanta con el navegador y la página web funciona sin refrescarse en todo su ciclo de vida. ¿Vieron, por ejemplo, cómo funciona Gmail? Gmail es ejemplos más típicos de páginas SPA. Uno entra a la página, usuario, contraseña, se loguea, se carga la aplicación del webmail dentro del navegador y después nosotros podemos ir navegando entre los distintos correos electrónicos, escribir un correo nuevo y demás, y la página no se refresca nunca hasta que nosotros no le damos refrescar y se vuelve a cargar, obviamente, pero no se refresca nunca. Toda la comunicación que hay entre esa página y el servidor, que es el que trae la lista de los correos, el que trae el contenido de un correo, el que la página en nuestro navegador nos muestra un formulario en blanco, nosotros lo completamos y enviamos un correo sin refrescar, sin hacer un post completo de esa página. Y bueno, eso como para que ustedes tengan un ejemplo de qué se trata tener una aplicación SPA o Single Page Application. De a poco, con los conocimientos que nosotros tenemos hasta ahora, no habíamos estado construyendo páginas de ese tipo, sino que del lado del servidor, cada vez que nosotros hacíamos o interactuábamos con el servidor, generábamos nuestra plantilla HTML, la volvíamos a mandar al navegador, todo, la plantilla, las imágenes, los datos que queríamos mostrar, y el navegador nos mostraba esa información refrescada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así media bruta. Pero la idea es que lo vayamos entendiendo. Entonces, construyendo una API del lado del servidor es donde vamos a lograr transferir únicamente la información que nosotros necesitamos del servidor sin que eso esté transfiriendo código HTML, imágenes, CSS, JavaScript y todo lo demás, que es mucha más cantidad que los datos que nosotros queremos mostrar. Bueno, de a poquito, con los conocimientos que nosotros tenemos, vamos a ir incorporando algunas librerías que nos van a permitir ir transformando nuestra página web en una página single page e ir aprendiendo los conceptos de programación que son diferentes a los que veníamos usando hasta ahora en estas nuevas tecnologías y transformar nuestro nuestro servidor, nuestro backend, en un backend que sea capaz de brindarnos una API REST para que nosotros interactuemos con los datos que tengamos detrás. Para eso les preparé, no sé si... A ver, les preparé una presentación para explicarle un poco de qué se trata. Vamos a empezar hablando en esta primera clase de la API REST y a ir implementándola. Y paralelamente, en las clases siguientes también vamos a ir incorporando los conceptos del lado del cliente. A ver si lo alcanzan a ver. Avísenme si es que cambia. Vamos a poner ahí. Perfecto. Bueno. ¿Lo ven bien? Sí. Pónganme en el chat si lo ven bien. Puedo poner el chat acá. Bien, perfecto. Bueno, API REST. Esta presentación se va a tratar un poco para poder presentarles de qué se trata, aquellos que no conocen bien las tecnologías, para presentarles de qué se trata esto de la API REST o del backend que les especificaba, ¿no? Bueno, la API REST, ¿qué significa? Que es una representación de un estado y la transferencia de los datos en ese determinado estado. Como les dije anteriormente y les adelanté, no existe un protocolo estándar. Eso llevó a que con el tiempo se fueran dando una serie de buenas prácticas
en las que se iban aprovechando distintas ventajas que tenía esta forma, esta tecnología, este conjunto de normas, por llamarlo de alguna manera, y las vamos a enumerar un poquito para tratar de entender y para tratar de no cometer errores que fueron cometiendo otras personas, porque en definitiva estas buenas prácticas se fueron tabulando a medida que uno iba haciendo o extendiendo la aplicación o la API de una manera que no era conveniente y que en determinado punto después o en determinado escala provocaba más problemas que soluciones. Entonces, bueno, se definió de que, bueno, esto no lo vamos a volver a hacer más así, lo vamos a hacer de esta forma de acá en más. Y de a poco todos los desarrolladores van incorporando esas ventajas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué ventajas tiene la programación de una API del lado del backend? Primero, que nos va a permitir que nuestra aplicación, nuestro backend, se pueda comunicar en infinita cantidad de aplicaciones. Hoy, cualquier otra aplicación desarrollada con cualquier otro lenguaje de programación, que no necesariamente tiene que ser PHP, puede consumir esa API. Puede una aplicación de celular, nuestra página web, una aplicación de un proveedor, de un cliente, estar comunicándose automáticamente con nuestra aplicación y estar consumiendo datos o poniendo datos inclusive en nuestros sistemas automáticamente, ¿sí? Nosotros podemos darle, por ejemplo, nuestra definición de API a un cliente que tengamos para que solo nuestro cliente desde su software en su oficina levante los pedidos en nuestro sistema. Si nosotros se lo definimos y le decimos, mirá, vos, si querés automáticamente levantar los pedidos en nuestro sistema, tenés que usar esta API con esta URL y usarla de esta forma y solo vas a poder levantar los pedidos. Algo que tiene una implementación de APIs bastante interesante es Mercado Libre, por ejemplo, donde los negocios pueden desarrollarse sus propios sistemas que usan las APIs de Mercado Libre para publicar, para recibir las compras que le fueron haciendo en la página, por ejemplo, y demás. Esa ventaja, digamos, aunque nosotros inclusive no estemos pensando en publicar esa API y que esa API esté disponible al público o disponible para terceros, y aunque nosotros estemos desarrollando una aplicación que es nuestra, cerrada, y que tiene su frontend y su backend, nos permite desacoplar nuestra aplicación de toda la gestión de los datos y de la lógica de la aplicación. No mezclamos ya nuestro backend con la forma de presentar nuestra página web al usuario, digamos, y digamos, con todas las complicaciones que tiene hacer una página web y sus tecnologías, ¿no? El día de mañana, como les decía, la parte del frontend del usuario va cambiando de tecnología muchísimo. Mucho más inclusive que los backend. Fíjense que hoy en día se sigue programando PHP, que es un lenguaje de programación que tiene 20 años, digamos, pero sin embargo, la tecnología que existía hace 10 años atrás para desarrollar los frontend prácticamente no se usa más. Ha ido evolucionando muchísimo. Entonces, provocar ese desacople entre el backend y el frontend nos trae muchos beneficios a futuro para que gran parte de nuestra aplicación, la lógica y el manejo de datos, siga sirviendo dentro de 5, 6, 10 años, o haya variado muy poco, y capaz que dentro de 10 años ya se están usando otro tipo de tecnología, como, qué sé yo, televisores más inteligentes de los que tenemos ahora y aplicaciones en los televisores que funcionan de una manera diferente o con lenguaje de programación distintos a los que tenemos hoy en el frontend, que en general es JavaScript. Y bueno, en definitiva, ese desacople entre el frontend y el backend hace que nosotros podamos perpetuar mucho más nuestro trabajo del backend y sirva, a su vez, para mayor cantidad de clientes posibles, ¿no? De distintos clientes. También esto nos permite... César, ¿sí? por ahí una acotación, ¿Sí? Maxi habla.
para que se entienda más, es que la diferencia, o sea, la gran ventaja es que la API utiliza protocolo, o sea, está construida sobre los protocolos, el protocolo HTTP, que es transparente para todos los lenguajes de programación. Exacto, exacto. Bueno, a eso iba ahora en una próxima filmina por ahí. Pero bueno, hay un concepto de estas ventajas dos conceptos que son estos dos últimos que figuran acá, que es la centralización de permisos y la transferencia mínima de datos, es que los permisos de acceso a los datos que nosotros hagamos en nuestra API son permisos que van a repercutir en cualquier aplicación que la esté consumiendo, en una aplicación de celular o en nuestra página web. Entonces nosotros con menos trabajo nos aseguramos o podemos darle la responsabilidad del desarrollo de la página web o la responsabilidad del desarrollo de la aplicación de celular a otro grupo de desarrollo, otro trabajo, otra empresa, y nosotros asegurarnos en el backend quiénes pueden tener acceso a qué cosas sin que eso esté programado en la aplicación, sin que sea responsabilidad de la aplicación, ¿sí? Lo programamos una sola vez en el backend a los permisos y a la seguridad en general, a lo que nosotros querramos asegurar de acuerdo al negocio que estemos montando, y lo centralizamos todo en un solo lugar. Y cuando hay que tocar algo, se toca en un solo lugar, ¿sí? Eso es fundamental. Otra cuestión fundamental, digamos, es la transferencia mínima de datos. Una cosa es transferir un JSON con un ID y una descripción, ¿sí? Que tiene un peso mínimo de datos, y otra cosa es refrescar toda una página web para poder mostrar un dato de un usuario que tiene un ID y un nombre, ¿no es cierto? Eso provoca un alivio, no solo en la transferencia de datos por las redes, sino en la carga que tienen que tener los servidores, ¿no? Un servidor que recibe un pedido y responde con 20 bytes, va a soportar muchísima más cantidad de carga que recibiendo ese mismo pedido y devolviendo una página HTML web completa con esa información, ¿sí? Es algo que de repente no tenía sentido o que empezó a tener complicaciones del viejo protocolo HTTP o de la vieja tecnología, ¿no? Que yo pedía un dato mínimo que necesitaba y me respondían con una página web completa que tenía imágenes, CSS, JavaScript, bueno, en definitiva, una sobrecarga muy, muy grande. Bueno, ¿cómo es el esquema de la API o dónde se ubica la API? La API se ubica entre el frontend, como lo vemos en este esquema que está incompleto, acá me hubiera gustado completarlo un poco más, y el backend, ¿no? ¿Qué nos posibilita? Nosotros acá de repente estamos acostumbrados a hacer un poco de de programar la parte del frontend y de programar la parte de backend. Pero cuando la aplicación crece, por ejemplo, qué sé yo, la aplicación de Mercado Libre, tienen especialistas en cada cosa. Tienen desarrolladores que son especialistas en frontend, inclusive tienen especialistas que desarrollan la aplicación de Android, especialistas que desarrollan la aplicación que funciona en iOS, otros especialistas que trabajan sobre el desarrollo del frontend de la página web de Mercado Libre. Y después tienen especialistas, eso en el caso del frontend, y después tienen especialistas en el caso del backend que van desarrollando todas las APIs, que inclusive algunas están escritas en un lenguaje de programación y otras en otros lenguajes de programación, en distintos servidores. Bueno, hay esquemas que son bastante complejos y que permiten una gran cantidad de desarrollo. Nosotros, digamos, en la magnitud de las aplicaciones que estamos acostumbrados a ver, digamos, o a nosotros hacer, eso por ahí no lo vemos tan necesario, ¿no? Pero sí que eso en la práctica
y en aplicaciones grandes funciona de esta forma en la que yo se lo estoy mostrando acá. Bueno, algo que mencionó recién Maxi, digamos, y que es muy, muy interesante, es el protocolo que utiliza la API REST. Justamente este conjunto de prácticas o esta metodología surgió cuando fueron evolucionando las páginas web. Y las páginas web contaban con una transferencia, digamos, con un método de transferencia que es el método HTTP, ¿sí? El protocolo HTTP. Entonces, el protocolo HTTP ya desde un principio, desde antes de que existan las APIs, tenía verbos o métodos que forman parte del pedido de HTTP. Primero era el método GET, en el que uno pone la URL en el navegador, es el método más común que tienen los navegadores. Uno escribe una URL en el navegador, presiona Enter, y el navegador lo primero que hace con esa URL es conectarse al servidor y con el método GET, con el protocolo, con el verbo GET, obtener esa URL. El servidor le responde, digamos, con un pedido, con una página HTML, con una determinada cantidad de códigos. Los servidores, cada vez que reciben un pedido HTTP, responden con una serie, o sus respuestas tienen una serie de códigos que ya están estandarizados de antes. Esa estandarización forma parte del protocolo HTTP. Bueno, las API REST hacen uso intensivo de estas definiciones de HTTP. Aprovechan la definición de HTTP y tienen un sentido y tienen una determinada acción a que esos verbos. ¿Cuáles son los verbos o los métodos, digamos? Vamos a pasar a la estandarización del protocolo HTTP. ¿Cuáles son los verbos que a veces a mí me gusta llamarlo intenciones, que tiene que ver un poco con qué es lo que yo quiero hacer con ese recurso que está del lado del servidor, yo cliente, digamos. Entonces, cuando quiero obtener un determinado recurso del lado del servidor, hago una conexión al servidor a una determinada URL con el método GET y el servidor entiende ya, por ese método GET, que tiene que devolverme o que va a devolverme una serie de recursos, ¿sí? O llamémoslo a los recursos registros de una tabla, ¿sí? Bueno, con el método GET yo puedo tener una colección, por ejemplo, o todo el contenido de la tabla usuarios, o un usuario en particular. Ahora vamos a ver cómo sería la mejor forma de idear esa URL, pero lo importante, digamos, de esta pantalla es que ustedes entiendan que cada verbo o que cada método o intención de lo que ustedes quieran hacer del lado del servidor con ese recurso tiene que corresponderse con esta acción, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero crear un recurso nuevo, que no existe, quiero dar de alta, por ejemplo, un usuario, voy a llamar tal vez a la misma URL, a la misma exactamente que la que llamé para obtener la lista de usuarios, pero con un método distinto que se llama POST. Y en ese pedido va a ir la información en formato JSON que el cliente le va a mandar al servidor para que el servidor pueda crear los datos en la base de datos y devolverme un OK o no, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero obtener datos del servidor, voy a usar el método GET. Cuando yo quiero crear datos en el servidor, quiero dar de alta un nuevo registro en una tabla, uso el método POST. Cuando, por ejemplo, quiero actualizar un recurso, o sea, cambiar los datos de un recurso que ya existe, voy a usar el método PUT. Después, cuando quiera eliminar un recurso, el método delete. Y el método patch es muy parecido al método put, pero puedo enviar datos parciales y actualizar una pequeña porción de ese objeto que quiero. Acá, por ejemplo, podría mandarle un JSON que solo contenga el apellido del usuario
y ya va a saber que es eso solamente lo que se quiere cambiar y no todo el recurso. Es una forma, el patch es como un put, como un update un poco más optimizado. Y options seguido de una URL, nos devolvería al servidor una serie de metadatos o información, dependiendo de cómo esté implementada la API, debería devolvernos algo de documentación que ayude al desarrollador del frontend a utilizar la API. Por ejemplo, qué parámetros tiene, qué formato sería el JSON, cuáles son de todos estos métodos los que acepta la API. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos que haya una API que sea read-only, le vamos a ocultar estos otros métodos, el de post, el de put y el de delete, para que no se pueda, mediante esa API, poder manipular los datos de la base de datos, ¿no? Bueno, en definitiva, son muy, muy importantes los verbos o los métodos de HTTP para que el servidor de la API entienda qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y en general, ahora lo vamos a ver un poquitín más adelante, la URL que se utiliza para todos estos métodos es la misma, por ejemplo, para el método get de un recurso, es la misma URL que al llamarla con el método delete, el servidor ya entiende que lo que tiene que hacer con ese usuario que yo le estoy pidiendo no es devolvérmelo, sino que lo que yo quiero que lo borre, ¿sí? Bueno, es muy importante que nosotros entendamos esto de que las APIs o el servidor va a hacer caso al método que nosotros le especifiquemos aquí. Otra cosa muy importante del protocolo HTTP que hace uso muy, muy intensivo la API es justamente de la respuesta del servidor. Lo que responda el servidor es muy importante para el cliente, para que el cliente sepa cómo manejar esas respuestas. Si nosotros estamos recibiendo una respuesta que es de la serie del 200, quiere decir que todo anduvo bien, que lo que yo le pedí, o al menos no hubo ningún error, ¿no? No siempre uno cae en la tentación de devolver siempre 200 OK en la respuesta de la API, pero es una muy buena práctica, digamos que si yo estoy haciendo un post para crear un nuevo usuario y llamo al método post, si pudo crear ese usuario, me devuelva 201 en lugar de 200, ¿sí? Porque hay veces, digamos, que dependiendo de este código de respuesta, nuestra página web o nuestro cliente, ya sea nuestra aplicación de celular o lo que sea, tiene que cambiarle la respuesta al usuario, ¿sí? Si yo llamo a una API para que esa API mande un mail, ¿sí? Ese mail va a ser mandado en background, digamos, con un proceso separado en el servidor, entonces bien le puedo responder que sí, que listo, que fue enviado el correo y que se está procesando, en vez de decirle, listo, el correo ya fue entregado, ¿no? Más importante inclusive es en los métodos de error, porque cuando existe un error del lado del servidor, es importante también diferenciar entre algunos de los errores que se fueron definiendo, digamos, y que son costumbres ya estandarizadas prácticamente en los desarrolladores, por más que no haya un documento estándar escrito, vuelvo a repetirlo, pero la gran mayoría de los desarrolladores ya entiende que, por ejemplo, un error 404 es un documento que yo no encontré. O sea, supongamos que yo hice un get al servidor pidiéndole los datos del usuario número 5 o 6 y ese usuario no existe. Entonces, en vez de devolverme un 400 error, me dice 404 no encontrado. Entonces yo le puedo dar a la persona que está operando el frontend, le puedo dar un mensaje de decirle, bueno, ese usuario no existe, que no es lo mismo que sí exista, pero que yo no tenga permisos para poder ver los datos de ese usuario, ¿sí? Que sería el error 403. O el error 401, que ni siquiera estoy autenticado, ¿sí?
cuando yo hago un pedido de una API y no me autentiqué todavía, tiene que devolver un 401 de no autenticado. ¿Sí? Que no es, es un error completamente diferente al que si estoy autenticado pero no tengo autorización, o el error a 400 cuanto de que no encontré lo que estaba buscando. ¿Sí? Entonces, devolver un código de error correcto en el caso de existir algún problema es muy importante para el lado de cualquier cliente que esté utilizando la API y para evitar problemas, digamos, en la utilización de la API. Si nosotros tenemos dos grupos de desarrolladores, uno los que desarrollan el backend y otro los que desarrollan el frontend y hacen uso de las APIs, que nosotros le devolvamos siempre un error 400, error, así pelado, va a generar un montón de preguntas cuando quieran usar, por ejemplo, un dato, quieran obtener un dato y ese dato no está encontrado, y le devolvemos un 400 error, el desarrollador del frontend no sabe qué es lo que está pasando detrás. Entonces va a preguntar, che, ¿qué pasa que me devuelve, chico? Entonces, nuestra API, cuanto más explicativa y más clara sea, mucho mejor para el desarrollador, digamos. Una API exitosa es aquella que es usada sin ningún tipo de problemas del lado del frontend. Volvamos a la filmina original que teníamos acá. Como les vuelvo a repetir, no hay un estándar definido. Entonces, una buena API es aquella que respeta una buena cantidad de buenas prácticas. Hay un montón de buenas prácticas, hay un montón de documentación de repente escrita por ahí en internet de distintas fuentes, algunas más confiables que otras, pero lo más importante de todo, digamos, son estas que yo les voy a nombrar acá. Buenas prácticas es cómo representar los recursos. Fíjense que acá tengo cuatro acciones típicas que se programan en casi todas las API y que solamente tengo dos tipos de URL, ¿no? El método, o qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi intención, que la veo acá con este get. Acá, ¿cuáles serían los recursos en plural, los usuarios, ¿sí? Y cuando yo haga un get de los usuarios, me va a devolver el servidor la colección en formato JSON de todos los usuarios que tenga esa base de datos, o esa tabla en realidad, ¿sí? Ese recurso, esa colección. Yo puedo agregarle a esa URL el ID, que puede ser un número, puede ser un texto, no hay inconveniente con eso, y me puede devolver un solo registro. Si yo quiero recuperar los datos del usuario número 4, necesitaría una URL de este tipo, usuarios barra y el ID del usuario. Si yo quisiera dar de alta a un nuevo usuario, podría hacer un post sobre la URL original, o sea, sin especificar el ID aquí como tráiler, sin especificárselo, porque se supone que vamos a generar uno nuevo que va a generar con un contador interno un ID nuevo de usuario, y ese post en el contenido o en el cuerpo del pedido va a ir la información del nombre, la contraseña del usuario que yo quiero crear y me va a devolver con la misma URL pero con distinto método, me va a devolver el usuario creado, ¿sí? Ya con el ID, todos los datos, como si hubiera hecho un get, pero habiéndolo creado y devolviéndome ese usuario. Esa misma URL para, por ejemplo, obtener los datos de un usuario me sirve, con distinto método, me sirve para poder borrar un usuario. ¿Sí? Entonces, algo que nunca tenemos que caer y que muchas veces los que hemos empezado a usar APIs hace unos cuantos años hemos cometido los errores, es de representar dentro de la URL la acción que yo quiero llevar a cabo del lado del servidor, poniendo, por ejemplo,
utilizando el método get para todo y poner usuario 4 eliminar. O sea, mi intención la estoy poniendo dentro de la URL. Esto va a funcionar. Como les decía antes, acá, no existe un estándar escrito. Por lo tanto, yo podría hacer esta URL, programar la eliminación en mi enrutado, en mi backend, programar la eliminación del usuario y devolverlo. Pero esto no es para nada recomendable. Cuando ustedes caigan en la tentación de escribir una acción en una URL, siéntense, medítenlo y fíjense si no hay otra forma mucho más elegante y concisa de poder llevarlo a cabo, ¿no? Estos dos últimos que están abajo son métodos que muchas veces los hemos utilizado para distintas cosas y que no está bueno, no es recomendable, ¿no? Bueno, existen también necesidades, o sea, no solo de recuperar datos y de actualizar datos, sino que también existen necesidades de ejecutar algún proceso a veces del lado del servidor y que ese proceso no representa un conjunto de datos, sino representa justamente una acción por ejemplo, de lo que yo explico acá en esta filmina abajo del todo, que es el cambio de password. Bueno, ¿cuáles serían los elementos de una URL? Primero, el método, como lo venimos mencionando desde el principio. El método que voy a utilizar y que le voy a informar al servidor. Luego, una colección, ¿sí? Una colección que la vamos a denominar en plural. En el caso de usuarios, de la tabla usuario, por ejemplo, que en general uno define esos recursos del lado del servidor en singular, será usuarios porque representa una colección, y después el elemento en particular que puede ser un ID en general, la mayoría de los casos es un ID, un numérico, y si no, un nombre de un elemento en singular, ¿no es cierto? Después puede suceder, por ejemplo, que yo quisiera de un usuario en particular, como propongo acá abajo en el store, obtener una serie de datos que serían el resultado de la ejecución de un proceso, pero en definitiva me va a devolver datos del lado del servidor. Bueno, utilizo el método dentro de la conexión de esos elementos. Ahí me refiero a un elemento particular y después hago uso del store. Por ejemplo, esto que dice acá abajo, que dice get usuarios 4 compras, podría ser una muy buena URL que devuelva todas las compras que llevó a cabo el usuario número 4, ¿no es cierto? Bueno, eso está permitido, se hace generalmente. ¿Por qué se me hace zoom esto? Ahí está. Bueno, y acá abajo hay este store, lo que hace, como se diferencia del controlador, es que el store realiza una consulta y una manipulación de datos y me devuelve una determinada información. En cambio, el controlador, que también tiene una forma parecida, pero tiene otro método, porque la diferencia grande entre el método get y el método post en HTTP es que el método post en el cuerpo lleva información. Yo puedo mandar con el método post información que no se ve en la URL. En cambio, en el método get, si yo quiero mandar información, tengo que anexarle al final de la URL con un ampersand distintos valores que esos forman parte de la URL y que son fácilmente visibles por un proxy o por cualquier otro aparato que esté en el medio de la comunicación, ¿no es cierto? En cambio, toda la información que vaya por post por un canal encriptado no se puede ver lo que tiene adentro. Entonces, para poder cambiar el password de un usuario,
yo puedo mandar en el cuerpo del pedido, en esta URL, pero en el cuerpo del pedido, la información de la nueva clave del usuario que no va a poder, que inclusive, siempre y cuando vaya por HTTPS, no va a poder ser vista por alguien que esté viendo esa información pasar. Bueno, esto es importante. Nunca hacer esto. Muchas veces caemos en la tentación de que nuestras APIs siempre devuelven 200 OK y que si existe algún error, yo lo mando en el contenido del JSON. Eso, la verdad, es algo que no debemos hacer, no se hace. Lo veo muchísimo en muchas APIs que responden esto, y esto en general se da en aquellos desarrolladores que vinieron trabajando con otras tecnologías, o que vinieron trabajando con XML o algún otro tipo de tecnología anterior a REST, donde el éxito del procesamiento, digamos, era, o la definición de qué había pasado con ese procesamiento venía como parte de los datos. Sí podemos poner el mensaje de error, pero nosotros deberíamos responder del lado del servidor con el código de error correcto, si fue exitoso o si falló, y no devolver con un 200 OK y que tenga que el cliente fijarse en el contenido del JSON para saber si fue exitoso o no. ¿Eso por qué es así? Porque hay veces que el pedido, la llamada a la API, llamada a Ajax, o como se llamen las distintas tecnologías de cliente, esa llamada a la API falla sin siquiera haber llegado al servidor. O sea, si yo cargo una página web en mi navegador, tengo todo el formulario, lo estoy completando, y en ese momento me quedé sin internet porque se me cayó la red Wi-Fi, o porque mi proveedor de internet cortó la conexión, y yo doy clic en el botón Submit para mandar esos datos al servidor, esos datos, se va a hacer una llamada HTTP al servidor, pero nunca va a volver una respuesta del servidor porque no va a llegar nunca ese pedido. Entonces, el navegador va a provocar una falla por timeout, porque no puede llegar al servidor, que tiene que ver con el código de respuesta y no con el contenido de un JSON. Entonces nosotros tendríamos que programar en nuestro cliente dos métodos. Uno, investigar el código de respuesta, y otro, si tuvimos respuesta, investigar el contenido del JSON para saber si fue exitoso o no. Estamos programando dos veces del lado del cliente el manejo de errores. Entonces, es importante que esto no lo hagan, ¿sí? Les vuelvo a repetir, como no hay un estándar, si ustedes lo hacen, funciona, ¿sí? Pero a la larga les va a traer problemas. Otra cosa importante, digamos, en la implementación de una buena API es que esa API no esté abierta a que cualquiera puede usar la API. Existen una gran cantidad de métodos. Estos que yo puse acá en esta filmina son algunos, son los más usados. Particularmente a mí, el que más me resulta cómodo para trabajar es JWT, JSON Web Token, que, bueno, ya lo vamos a ver en la próxima clase un poco más en profundidad. Nos vamos a centrar en este método de aseguramiento de la API, que básicamente lo que es, nosotros nos identificamos en el servidor con un usuario y una contraseña, y el servidor arma un string de un determinado largo, que ese string está compuesto por distintas partes, digamos, está dividido en tres partes, ese JSON Web Token, encriptado. Obviamente nosotros lo vemos y no nos dice nada. Tiene una expiración, puede durar el tiempo que define el servidor, porque dentro de ese JSON Web Token está la información de cuánto dura. Entonces es una llave que te entrega el servidor con una determinada vida útil,
que nosotros la almacenamos y cada vez que queremos utilizar una API, esa llave va como parte del header de nuestro pedido HTTP. Es importante para que nadie en el camino pueda estar haciendo un sniff de los datos y ver cuál es el contenido de nuestro JSON Web Token, es importante usar HTTPS, ¿no? O sea, todas las APIs que nosotros desarrollemos, tenemos que usarla con HTTPS. Yo diría que HTTPS ya hay que incorporarlo como estándar para cualquier tipo de desarrollo y dejar de usar HTTP. Otras dos buenas prácticas es versionar la API. En la misma URL, nosotros podemos ponerle a un conjunto de APIs que vayamos desarrollando el número de versión como aparece en este ejemplo que está acá, ¿sí? B1. ¿Esto qué nos posibilita? Nos posibilita que a medida que van cambiando las necesidades de la comunicación o van cambiando las necesidades de nuestro backend o es necesario incorporar una determinada cantidad de datos nuevos y cambiar la API, cambiar la forma en la que recibe los datos o cambiar la forma en la que devuelve los datos o lo que sea, cuando haya algún cambio que hace que quien venía usando esa API ya deje de funcionar porque la nueva API que vamos a desarrollar para que haga lo mismo va a tener parámetros distintos, va a devolver datos distintos, entonces nos posibilita tener un versionado de decir, bueno, todos estos clientes, por ejemplo, la aplicación de celular está usando la API B1 porque fue hecha y desarrollada para esa API la aplicación de celular. Ahora, nosotros hemos desarrollado la API usuarios versión 2 que devuelve otros datos en forma diferente, ¿sí? Que haría que nuestra aplicación de celular deje de funcionar, pero en nuestra nueva implementación de la página web del sitio estamos usando la versión 2. La próxima vez que se programe una modificación en la aplicación de celular, se implementará la API versión 2 hasta que ya ninguno de los clientes que nosotros tengamos de nuestra API utilice la versión 1 y ahí la damos de baja. Eso nos permite ir haciendo cambios progresivos en nuestra API sin dejar el tendal, digamos, por decirlo de alguna manera, de clientes sin funcionar, ¿no? Podemos ir haciendo nuevos desarrollos de APIs iguales o parecidas, ir incorporando esa utilización de la nueva API gradualmente en los clientes que la estén usando. Bueno, vayan, si quieren, habilitando los micrófonos y vamos a establecer una serie de preguntas para los que tengan preguntas o alguna duda, o si quieren que volvamos a repasar o profundizar algo de lo que estuvimos viendo, me van diciendo. Profe, yo quería preguntar algo medio rápido. En la parte donde vos tenés la URL, donde vos tenés el método, después tenés la acción y después tenés, por ejemplo, un ID que dijiste sí, que estaba mal. No entendí muy bien por qué estaba mal. ¿Se ve ahí? Claro, sí, ahí. Bueno. No representar acciones, ahí está. Claro, no representar acciones. ¿Por qué? Porque el método HTTP, yo lo necesito, o lo necesita el servidor, para poder entender qué es lo que quiero hacer con eso. Y ya existe un método delete HTTP, en el que no es necesario que en esta URL yo le especifique como acá que quiero eliminar un usuario, ¿sí? Con invocar solamente a esta URL que está acá, pero con el método correcto, en vez de get, utilizar delete, es suficiente. Y estoy minimizando la cantidad de datos que van al servidor, ¿sí? No es necesario que yo le pase acá mi intención, porque se la debería pasar acá. Lo mismo que esto de acá, ¿no? Claro, esto de acá no está representando a una conexión, sino que está representando a un método o a una intención que es eliminar el usuario, ¿sí?
Entonces, ya existe acá, ya existe un método específico para eliminar, ¿sí? En el que yo le paso esta mínima URL, que es la misma URL que yo utilizaría para obtener los datos del usuario, ¿no? Pero lo único que cambia en esa URL es el método que estoy usando para hacer el pedido. Por eso es importante que nosotros entendamos el funcionamiento de estos métodos y qué se diferencian y qué diferencia tienen entre ellos, digamos. Como lo dije por ahí en una de las filminas, que no me acuerdo cuál, algo interesante del método POST, por eso a veces uno cae también en la tentación de usar el método POST para todo. El método POST lo que hace es invoca esta URL, pero no en la URL, sino que en el cuerpo del pedido, que eso es algo que ya va encriptado, esa información es encriptada y transferida por el método HTTPS, en el cuerpo del pedido va los datos que yo le quiero mandar al servidor. Cuando yo utilizo el método GET, esos datos se los tengo que poner acá arriba en la URL con ampersand, un valor igual, una variable igual a un valor, ampersand, una variable igual a un valor, y así sucesivamente para mandar en la URL todos los datos que yo quiero mandar. Esa URL se puede interceptar en el camino y alguien puede ver lo que dice la URL. Yo no puedo mandar la clave del usuario por el método GET, porque esa URL queda en todos los logs de los servidores proxy y es muy fácil de ver. Esa es una de las grandes diferencias que tiene el método GET con el método POST, digamos. Entonces, por POST, yo voy a mandar un JSON, ya vamos a ver cómo hacer eso después cuando veamos en la práctica. Voy a mandar un JSON con toda la información del usuario y es lo único necesario que yo necesito para transferir todo lo que yo quiero al servidor y decirle con mi intención POST que lo que quiero es crear un recurso nuevo, ¿sí? No necesito acá en la URL ponerle agregar, ¿sí? Y mandarle todos los datos, porque ya sabe que por POST yo le estoy mandando datos para crear un nuevo recurso. Fíjense la diferencia entre la información representada en JSON y la información representada en XML. La cantidad de datos que traen el XML, ¿no es cierto? Fíjense cuánto más eficiente es representar esos mismos datos con un JSON que con un XML. Por eso, si bien nuestra API es capaz o debería poder usar JSON o usar XML, es mucho más eficiente que usen JSON, ¿no es cierto? Bueno, muy buena la pregunta, Rodrigo. ¿Alguna otra que tengan por ahí? No, por ahí un aporte para que quizás, calculo que si no alguno no entendió bien, pero que cada método en sí, en el backend, cuando es es algo que se programa, o sea, que uno no es que es mágico, que uno le manda el get, el post y funciona, sino que uno dice, bueno, para esta ruta, este método HTTP ejecuto esta acción. Para esta ruta, este método post ejecuto esta otra acción. Si bien las URL van a ser iguales, son distintos métodos y es por eso que el framework por detrás lo puede identificar y ejecutar esa acción. Exacto. Bueno, eso que vos decís es importantísimo, porque si yo utilizo un solo método y una URL, cuando tengo que programar qué hacer del lado del servidor, tengo que estar preguntando cuál es la intención del cliente, qué es lo que quiere hacer. Pero vamos a ver después cómo cada uno de esos métodos, cómo se corresponden con una función o con un trozo de nuestro código del lado del servidor, ¿no es cierto?